¿no? Entonces la Corte va a seguir con el trámite y vamos a tener que llegar hasta la OEA por doble desacato del Perú, ¿no? En el tema de Alberto Fujimori y ahora en el tema de esta ley de amnistía encubierta. Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, está con nosotros y vamos a hablar sobre dos temas. Uno de ellos es precisamente el tema de la respuesta que ha dado a nombre del Estado peruano Dina Boluarte y Alejandro Soto, el Ejecutivo y el Legislativo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que se ha pronunciado sobre la ley de crímenes de lesa humanidad, que en la práctica, convertida hoy en autógrafo, probablemente en ley en los próximos días, significa una amnistía para quienes habrían cometido este tipo de delitos. Señor Quispe, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenido a Exitosa. ¿Cómo está, don Manuel? Buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, la carta que han enviado es una carta bastante dura, ¿no? Hablan del tema de intromisión, hablan de que está teniendo, digamos, una tarea a la Corte Interamericana que no le corresponde, hablan de que estamos en una república, un Estado de Derecho, que tenemos los poderes que generan equilibrio y las instituciones que pueden también generar ese contrapeso, en fin. De alguna manera como le llaman la atención y además rechazan lo que la Corte Interamericana ha hecho en relación a este tema. ¿Qué opinión le merece todo eso? Mire, don Manuel, yo creo que acá esa carta tiene un doble mensaje totalmente contradictorio, porque en la primera hoja, son dos hojas, en la primera hoja, en el cuarto párrafo, tercer párrafo, establece que respetan los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, pero después dicen pues que ellos son un Estado soberano, que es una intromisión por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecer si se debe o que no se debe aplicar una ley o un proyecto de ley cuando eso corresponde a los organismos autónomos del Perú. También llama la atención de que no se hable de conflicto armado interno, ¿no? Cuando ese es el nombre a nivel internacional que se le da a lo que pasó en Perú entre 1980 y el año 2000. Pero básicamente, y en el fondo le dicen, ¿sabe qué? Y lo firman Soto y la Presidenta de la República. Le dicen que no se siga entrometiendo en estas situaciones propias, que el Perú los puede, digamos, resolver de manera interna, porque en buena cuenta lo único que faltó decir que es el TC el que debe determinar todo en el país, y efectivamente, ¿no? El Tribunal Constitucional a nivel interno es la máxima instancia, pero si el Perú firmó, ratificó la competencia contencioso administrativa, si de acuerdo a la Constitución Política del Perú, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado peruano forman parte del derecho nacional, lo que estamos haciendo en puridad, le estamos diciendo a la Corte, es el próximo paso es que nos vamos a alejar de esa competencia contencioso administrativa porque usted se está entrometiendo en situaciones propias de un Estado, entre comillas, democrático y que atenta a la soberanía, lo que eso no es nada cierto, ¿no? Ahora, ¿qué paso sigue? Dada la respuesta oficial y formal, que era lo que estaba pidiendo la Corte, ¿qué es lo que va a hacer la Corte con este documento? ¿Qué trámite le va a dar a esta respuesta a la Corte Interamericana? Mire, acuérdese usted que la última resolución que en supervisión de sentencia de la sentencia de Barros Altos y la Cantuta, la Corte dispuso que el Estado peruano hasta el día 9 de agosto le informe cómo va cumpliendo la sentencia. Pues yo creo que ya mayor cosa no se va a esperar del Estado en esa respuesta con la carta que le está remitiendo la Presidenta de la República de manera conjunta con el Presidente del Congreso, ¿no? Entonces la Corte va a seguir con el trámite y vamos a tener que llegar hasta la OEA por doble desacato del Perú, ¿no? En el tema de Alberto Fujimori y ahora en el tema de esta ley de amnistía encubierta.
¿Cómo se da ese proceso? La Corte, ¿cómo de la Corte llega a la OEA? ¿Qué hace la Corte? ¿Emite una resolución, una sentencia, un documento para que pueda llegar eso a la Organización de Estados Americanos? Sí, el trámite es el siguiente, ¿no? La Corte Interamericana citará por una cuestión de formalidad ya, porque ya sabe lo que ha respondido el Estado peruano, ya para mí ya no es necesario su respuesta del 9, esta es la respuesta del 9, ¿no? Y que van a citar a una audiencia en donde ambas partes van a ratificar oralmente lo que por escrito han dicho, es decir, tanto los abogados de las víctimas como el Estado peruano, y hay una tercera parte que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actúa como una suerte de fiscal, Manuel, y que finalmente con eso acaba el procedimiento y le envía todo lo actuado a la Organización de Estados Americanos para establecer responsabilidades del Estado peruano respecto al Perú. O sea, en ese documento la Corte establece responsabilidades del Estado peruano. Así es, ¿no? Y con esas responsabilidades descritas por la Corte, ¿qué hace la OEA? La OEA puede imponer sanciones de tipo económica y sanciones de tipo lo que los estados partes puedan determinar, porque acuérdese que el Perú es parte de la OEA y la OEA está compuesta por una determinada cantidad de países que han aceptado la Convención Americana de Derechos Humanos y por tanto se va a determinar que el Perú no está cumpliendo con la Convención Americana de Derechos Humanos y a su vez no está cumpliendo con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el supremo intérprete de la misma. Y de acuerdo a eso se hace una audiencia también y finalmente se determinan las responsabilidades que el Estado peruano va a tener que cumplir. O sea, una multa o en todo caso un exhorto o un documento que señale que no estamos cumpliendo nuestras responsabilidades en el marco de las convenciones que firmamos. Digamos, sería lo máximo que puede hacer la OEA. Lo primero es que a nivel del sistema interamericano, o sea, de todos los países que han firmado su adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos, le van a decir que el Estado peruano primero no cumple con sus compromisos internacionales y eso en el fondo puede hacer trastabillar cualquier tratado que diferentes a lo de derechos humanos el Perú tenga con la comunidad internacional. Entonces, el Estado peruano prácticamente, para que el público entienda, es como que una persona cuya palabra, poniéndole el ejemplo, ¿no? Es una empresa que, en realidad es un Estado, ¿no? Que en convenios y tratados internacionales no tiene palabra para dar cumplimiento a todo lo que firma con cualquier Estado parte de la OEA. ¿Puede eso generar una especie de inestabilidad legal? O sea, digamos, si los estados firmantes y que forman parte de la OEA reciben una notificación de parte de la OEA en la que señalan el Perú no está cumpliendo sus compromisos en el marco de los convenios y tratados que firma. ¿Eso podría implicar que la gente diga, no, a ese país no voy a invertir, cosas de ese tipo, por ejemplo? Exactamente, ¿no? Puede ser en el caso de tratados de libre comercio. La OEA no va simplemente, lo que va a hacer es comunicar a la comunidad internacional y será la comunidad internacional, los países, los que pongan sus reticencias o no al Estado peruano e inclusive los que nos otorgan visas tipo Estados Unidos, tipo algunas otros países, pues simplemente no otorguen a los ciudadanos peruanos dado el incumplimiento que están dando. Entonces, esa magnitud no se está viendo. Lo que parece ser que a nivel interno le dicen, no te preocupes, nos salimos de la competencia cuando eso es administrativo, desobedecemos las disposiciones de la Corte y solamente van a hacer mención a cosas y no ver nada. En el fondo no están viendo lo que la OEA sí puede poner
al Estado peruano. Sí, pero me llama la atención un detalle, porque yo creo que aquí nadie discute que estamos en un gobierno que es de derecha. Y con eso no estoy diciendo nada, sino una constatación. Pero me llama la atención de que estemos terminando casi como los deplorables gobiernos de izquierda. Corríjame usted. Ese es el camino que ha seguido Venezuela y es el camino que ha seguido Nicaragua, ¿verdad? Es decir, esa condición de irrespetuosos de tratados, de convenciones internacionales, esa conducta que les convierte en países aislados, tipo paria, en lo que corresponde a la globalización, no solo de la economía, sino en este caso de los derechos humanos y del respeto a los mismos. ¿Ese es el camino que está siguiendo el Perú, el mismo camino de Maduro y de Ortega? Mire, creo que, don Manuel, usted ha puesto las cosas como son. Ha dicho las cosas tal cual. No tanto criticábamos que Perú con Castillo ahora se iba a ir, iba a hacer lo mismo que Nicaragua, que Venezuela. Al final, con esta posición de la señora Dina Boluarte, que no es más que el continuismo del señor Castillo, pero ahora apoyado por la derecha peruana, es que finalmente terminemos como estos países a nivel internacional con restricciones tanto económicas como en tanto administrativas como visas. Ok, bueno, es buena esa notificación. Otro tema, el Poder Judicial va a evaluar hoy, va a decir si archiva o no la denuncia por el tema de las muertes en las protestas contra la presidenta Dina Boluarte. Me parece que esto está en nivel de apelación, ¿no? Sí, es la primera resolución la emitió el juez Juan Carlos Checli, donde declaró infundada el pedido de la señora Boluarte para sacarla de estas investigaciones, sobre todo de la denuncia constitucional que le interpuso la señora Patricia Benavides antes de ser sacada como máxima representante de la Fiscalía de la Nación. Y por tanto, la señora tantas veces que dijo la señora Boluarte, yo me voy a someter a la justicia, voy a... Lo acaba de decir ayer, ¿no? ¿No? Y como usted ve, el doble discurso nuevamente, en donde ella, por un lado, dice a los medios de comunicación, pero sin la repregunta, que se va a someter a la justicia. Exitosa. Y esto, por intermedio de acciones de amparo, está diciendo, no, yo no tengo nada que ver en esas muertes y por tanto debo salir de la investigación. Ahora, estamos hablando de una sala constitucional en apelación. De lo que diga la sala, es decir, en las dos posibilidades que es archivar o no archivar, ¿tiene esto una instancia superior de apelación? ¿Esto de sala podría pasar al tribunal? Por supuesto, vía recurso de agravio constitucional, si la señora Boluarte le confirma la resolución, y creo que ese es en el fondo lo que ella está buscando, es que llegar al Tribunal Constitucional, vía el RAC, como se conoce, recurso de agravio constitucional, y pues sea el TC el que resuelve a pedido del Congreso y ahora a pedido de la señora Presidenta de la República, la que finalmente termine por sacarle a la señora Presidenta de la República, Dina Boluarte, de una investigación donde claramente ya se está poniendo a establecer que ella no era que solamente tenía una responsabilidad administrativa, sino también tenía una responsabilidad de dirección, de operación y sobre todo que teniendo en cuenta que le informaron de primera mano y en tiempo real sobre el primer muerto y herido, no hizo absolutamente nada por evitar las posteriores muertes que se dieron tanto el año 2022 como el año 2023. O sea, si el Tribunal Constitucional en última instancia termina favoreciendo a Dina Boluarte, ella sale de la investigación, se archiva el tema de la denuncia constitucional y queda libre de toda investigación respecto a probables responsabilidades en esta muerte, ya no habría nada más que hacer. Ya no habría nada más que hacer, don Manuel, y mire usted, si nos salimos de la competencia contenciosa administrativa, ya no podríamos acudir al sistema interamericano, a la Comisión y luego a la Corte Interamericana, y eso acaso terminaría en el fuero nacional
y ahí la señora Boluarte podría postular donde quiera porque esa responsabilidad se la han quitado, ¿no? Entonces eso es lo grave del asunto, cómo es que el Congreso y gobierno están confabulados para, como dijo, yo le tomo la palabra al señor Puesto, por último, no nos interesa nada y nos retiramos de la Corte. Yo creo que a ese camino van, ¿no? Creyendo además que la Corte solo favorece a determinado grupo, sector, y olvidándose de que cualquier persona, cualquier grupo, cualquier ciudadano que se sienta no solo violentado en sus derechos, sino que no le han resuelto en los mecanismos de justicia interna podría acudir, ¿no? O sea, nos estamos como disparando a los pies de una instancia a la que podría asistir, y de hecho asiste muchísima gente, independientemente de su postura política, sino que entendiendo que acá no le están resolviendo el problema de la justicia interna, y entonces, terminada esa, tiene una opción internacional, ¿no? Sí, mire, Manuel, creo que ese sesgo de que solamente la Corte sirve para indemnizar terroristas es lo que ha calado siempre. Miente que algo queda, ¿no? Pero ahorita la Corte está viendo casos de indemnización de personas discapacitadas en el Perú, casos de sindicatos que no se han respetado sus derechos a nivel interno, casos de jubilados. Imagínense que si nos retiramos de la competencia contenciosa, adiós de estos casos, porque la Corte no solamente ve materia penal, ve laboral, tributario, administrativo y toda la clase de derechos que hay, que finalmente los peruanos no van a poder asistir en caso nos salgamos. Sí, yo sigo sorprendido. Le agradezco mucho al doctor José Quispe, pero me quedo con la duda de cómo es posible que coincida Maduro, el dictador corrupto, violador de derechos humanos, un sátrapa venezolano, con el otro sátrapa nicaragüense, Ortega, que además nació del sandinismo, tan opositor a lo que Somoza había hecho antes de los años 80, hasta los años 80, como la derecha en el Perú, que se llama tan democrática, coincide de manera tan plena y completa con esa posición dictatorial de esta izquierda también extrema. Suena raro, pero es real. O sea, a ninguno les gusta el control internacional, por supuesto. O sea, la Corte Interamericana es de comunista. Estaría feliz de la vida Maduro si eso fuese cierto. Estaría feliz de la vida Ortega si eso fuese cierto. Los dos sátrapas comunistas que están mandando realmente al demonio a dos países tan importantes. Es decir, si pudieran, no existiría ni la Corte, ni la Comisión, ni mucho menos la OEA. Muchas gracias al doctor Juan José Quispe por sus declaraciones aquí en Exitosa.